Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, eh, voy a dar comienzo a la tesis doctoral, a la defensa oral de la tesis denominada Entrenadores, Saberes Circulantes y Prácticas de Enseñanza en el ranking infantil de Gran La Plata en Argentina, con la dirección del doctor Raúl Horacio Gómez. Por supuesto, debo comenzar dedicándoselo a mi esposa, a Jo, a mis hijos, Juanjo, Josefina, Joaquín, por supuesto a mis padres, a mis amigos y a quienes también en esta virtualidad están presentes y otros que van a estar mirando la exposición. Por supuesto, también deseo agradecer al director, al doctor Raúl Horacio Gómez, por su eterna este, acompañamiento y por supuesto a los docentes, directivos y compañeros de cohorte del programa interuniversitario del doctorado en educación. A mi universidad, donde fui egresado, en la Universidad Nacional de La Plata, al Departamento de Educación Física, a la Cátedra de Educación Física 4, donde me desempeño como docente, al Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales, y al Centro de Estudios e Investigaciones de Educación Física, junto a mis colegas del Grupo de Estudios e Investigaciones en Rugby, que esto va a ser nombrado durante la presentación, ha sido uno de los productos, uno de los aportes que ha generado esta tesis. También al CONICET, en el cual tuve la suerte de recibir una beca para finalización del doctorado, al doctor Sergio Lara Bercial, al doctor Ben Jones y al doctor Kevin Kill, quienes me acompañaron cuando hice la pasantía de la estadía de investigación en Inglaterra, y por supuesto a los entrenadores de rugby infantil de la región de Gran La Plata en Buenos Aires, República Argentina. De alguna forma, la presentación tiene que ver con saber quién soy, de dónde provengo. Este video de alguna forma representa todas las instancias que me ha tocado como persona, primero como jugador, luego como entrenador, luego como formador, y representa cada uno de los espacios donde particularmente el rugby se desenvuelve, eh, con opciones como el tercer tiempo, como situaciones de convivencia. Así que lo quería dejar como para encuadrar y saber en qué ámbito se está desarrollando este, este estudio. En segundo término es empezar a pensar qué hace una tesis eh, de, de formación de enseñanza deportiva en un doctorado en educación. Bueno, la tesis básicamente se llama Entrenadores, Saberes Circulantes y Prácticas de Enseñanza en el ranking infantil de Gran La Plata, aquí en Argentina. Y el recorrido que va a tener eh, consta de estos puntos: la justificación de la investigación, los problemas de investigación. Vamos a leer los objetivos, eh, vamos a retomar el marco teórico referencial, luego vamos a describir brevemente el método para, en la segunda parte, presentar los datos, generar unas discusiones y finalmente presentar conclusiones, limitaciones, aportes y nuevas líneas de investigación. Como les decía anteriormente, ¿qué hace una tesis de enseñanza deportiva en un doctorado de estas características? Bueno, lo primero que empezamos a pensar es cómo evoluciona esta educación corporal en Argentina. La escuela nace sobre fines del siglo XIX en Argentina con la misión de civilizar el cuerpo, era el blanco de normalización, y por supuesto tenía una fuerte impronta de higienismo. Un poco más adelante en la historia,
Está el doctor Enrique Romero Bress, que por supuesto me interesa nombrarlo a modo de homenaje. Eh, y junto con la inauguración la creación del primer Instituto de Educación Física en Argentina, eh, la disciplina comienza a adquirir un rigor pedagógico. Y por supuesto se prioriza la fisiología sobre el rigor militar. Van dejando un poco esta instancia para focalizarse básicamente en este tipo de ciencias. Ya en el primer gobierno de Perón, el deporte ya se integra en la agenda pública. Para mediados de 1900, la socialización y la democratización comienzan a ser dos ejes de acceso. De ahí nos encontramos en la actualidad, que es el deporte escolar ya se enseña desde la comprensión crítica y desde la participación democrática, con enseñanzas ya sobre corporeidad, sobre sentido, y en general esa enseñanza hoy debe centrarse, como cita Giraldes, en la comprensión del sentido del juego. Dentro de esa masificación del deporte, empezamos a pensar en el rugby. Voy a presentar algunos datos, entendiendo que es bastante complejo como investigador recabar datos, ya que realmente es complejo. Eh, el primer dato que comparto fue publicado por la World Rugby, quien es el ente regulador del rugby a nivel mundial, para principios, perdón, para la Copa del Mundo en Francia 2023. Estos datos hablan de una participación global con un aumento del 11%, alcanzando 8,46 millones de jugadores en todo el mundo, eh, teniendo en cuenta dos datos que voy a recuperar durante mi exposición, que es el aumento de jugadores y el aumento de jugadoras, uno del 37% y el otro del 26%. Un dato aleatorio tiene que ver con la cantidad de dinero que invierte la World Rugby, es decir, que hay un interés formal para que este deporte siga creciendo. Y al menos en Argentina, en el momento en el que estoy haciendo esta exposición, Argentina figura quinto en el ranking mundial masculino y aún no figura mujeres, más allá de que el fin de semana pasado a nivel 7 se haya clasificado para la serie mundial. Sin embargo, nos encontramos con otro dato, que es la tabla de registro de participantes en la URBA, que es la Unión de Rugby de Buenos Aires. Eh, Como pueden observar, eh, también fue bastante complejo conseguir los datos, pero cada vez que vino un mundial aumentó la cantidad de participantes infantiles y desde el último mundial, en el 2019, todos esos datos están decreciendo. Es decir, que acá tenemos un segundo dato importante. El tercer dato tiene que ver justamente con un aumento de competencias. Podemos observar que hace aproximadamente 14 años, eh, Argentina particularmente tenía una inserción periférica a nivel internacional, disputaba el Mundial y amistosos, la competencia tenía una continuidad muy discontinua, el rugby local era muy limitado y la exposición internacional era ocasional. Sin embargo, en la actualidad o en los momentos que se desarrolló este estudio, ya Argentina está integrada en la elite. Argentina participa en el Rugby Championship, en el Mundial y en el circuito 7 Mundial. Ya la continuidad competitiva sistemática ha aparecido en las franquicias, ha mejorado el desarrollo y hay una exposición internacional permanente. Es decir, aquí tenemos una segunda situación. Con lo cual, el problema que se presenta aquí en esta tesis es que aparece una paradoja, que es la disminución de la población de deportistas infantiles participantes y por el otro lado un incremento en la saturación de las competencias. Esto es agravado por la insuficiente formación pedagógica
de los entrenadores en edades formativas y esa informalidad debilita la capacidad de retención, como veremos más adelante, y también como aporte desde esta tesis. El objeto de estudio es describir el perfil, los saberes circulantes y las prácticas de enseñanza de estos entrenadores y entrenadoras amateur que trabajan en las categorías infantiles de clubes de rugby del Gran La Plata, aquí en Argentina, y como foco analítico, identificar y comprender los saberes pedagógicos que estos entrenadores transmiten durante las etapas iniciales de formación. Entonces, dada la creciente significación sociocultural del fenómeno de la enseñanza del deporte y eh, ante la escasa producción académica identificada en relación al rugby infantil, nos resulta imperativo desplazar la mirada hacia la calidad de la enseñanza deportiva. En este sentido, este estudio busca problematizar los procesos de diseño y gestión de las prácticas de enseñanza del rugby infantil en Argentina. Y la relevancia, por otro lado, de este trabajo reside en que el vínculo pedagógico entre entrenador y jugador se identifica como una de las variables determinantes en la continuidad deportiva. Por lo tanto, profundizar en los saberes disciplinares y didácticos nos va a permitir generar un conocimiento situado. Los objetivos generales son dos. El primero es indagar la característica de las prácticas de enseñanza del rugby infantil en Argentina, con el propósito de describir las dimensiones, como la formación y experiencia de los entrenadores, como los procesos didácticos y la influencia de las instituciones en dichos procesos, y el segundo es analizar los elementos que tienen lugar en los procesos de enseñanza de esta práctica social que, como hemos visto, tiene un enorme impacto y además compromete la salud y el desarrollo de los niños. Los objetivos específicos son cuatro, no los voy a leer completos, pero sí los voy a dejar nombrados, ya que son los que después vamos a retomar en las conclusiones. El primero es caracterizar el perfil de los entrenadores que llevan adelante el proceso. El segundo es analizar la formación de los entrenadores amateur. El tercero es cartografiar los saberes circulantes. eh, y el cuarto es describir la perspectiva didáctica que prevalece en el proceso de enseñanza. Dicho eso, nos encontramos con que el ecosistema deportivo del rugby de Buenos Aires en la actualidad enfrenta una contradicción sistémica. Por un lado, como estamos viendo, las cuestiones competitivas se expanden y por el otro lado, la base de practicantes se contrae drásticamente. Ante este escenario, eh, la implementación de la gestión técnica de calidad certificada surge como una necesidad clave para garantizar la retención en los participantes. La persistencia de la informalidad pedagógica en la instrucción amateur debilita este vínculo, esta relación entre el jugador y el entrenador, de modo de que erosiona el vínculo formativo y de alguna forma precipita la interrupción prematura de la trayectoria deportiva. Cuando nosotros eh, éramos muy pequeños, había un libro denominado Iniciación al Rugby y Mini Rugby de Raymond Williams, que fue un profesor de educación física galés, que planteaba en su libro que decirle al entrenador a esta altura de los acontecimientos, no basta con transmitir las experiencias, por valiosas que éstas sean, sino que deben capacitarse y estudiar las complejidades. Es decir, que esta frase, que la hemos retomado del libro de Ray Williams, ya en su momento hablaba de esta cuestión de la experiencia del jugador que durante muchos años en el rugby se mantuvo. Con respecto al marco teórico, vamos a rescatar cinco conceptos. Va a ser el primero el deporte. El deporte nos vamos a entender por deporte que es un fenómeno social, cultural, educativo y motriz que implica prácticas corporales regladas, experiencias lúdicas y procesos de socialización. En base a ello, nuestro marco teórico tenía tres dimensiones: una dimensión social, donde básicamente se producen identidades y normas; una segunda dimensión educativa, que es un medio para la infancia; y una tercera dimensión motriz, donde de alguna forma se promueven las habilidades y la interacción,
De aquí también son varios los autores y conceptos que vamos a retomar más adelante. El segundo es rugby. La definición del rugby es un deporte de invasión y evasión jugado por dos equipos con una pelota ovalada. El objetivo básico y principal es llevar la pelota más allá de la línea de meta y apoyarlo para marcar puntos, combinando destrezas físicas, técnicas y tácticas. Varios autores anglosajones, esto me interesa también plantearlo dentro de nuestra tesis, van a ser nombrados porque es un deporte inglés, pero también, y también a modo de homenaje, están los autores franceses que hablan de enseñanza del rugby como Popinchuk, como Villepré, como Colinet y como Rumin, y autores españoles como Francisco Paco Úcero, como Guillermo López Muñiz, y están los argentinos, que aquí también, cuando hablábamos de alguna vacancia en el sentido de la producción, me interesa nombrarlos, como Fernando Erimbauer, en un texto de una revista que se llamaba EF Deportes, pero más acá en el tiempo ya Sebastián Perazo, eh, José David Rufino, Martín Mackay, eh, Darío Saluzzi, Andrés Reggiani y Alan Costa han hecho producciones al respecto, por supuesto, tomado también a Sebastián Fuentes y Juan Brands, que si bien no trabajaron eh, sobre la enseñanza del rugby, sí han nombrado el rugby en sus tesis doctorales. Bien, el tercer concepto es entrenadores. Cuando estemos hablando de entrenadores, vamos a entender que el entrenador en este contexto es un mediador que orienta el aprendizaje, la orientación y el desarrollo integral de los jugadores. Y aquí nuestro aporte teórico tiene dos líneas. El primero, que plantea que el entrenador dirige el entrenamiento y hay una competencia articulando la teoría y la práctica, por supuesto, con saberes generales y saberes específicos, saberes que tienen que ver con el deporte, con las ciencias aplicadas, como plantean algunos autores, y otros que son los que más vamos a tomar, que son los que incluyen la capacidad de enseñar eficazmente dichos contenidos, como Lee Schulman y como Chantal Ahmad Scott. Por otro lado, otros autores y otros estudios presentan la pericia, el conocimiento táctico y la toma de decisiones en el contexto y cómo se desarrollan a partir de aprendizajes no formales, formales e informales. Esto hay un amplio desarrollo en la tesis escrita, pero también van a ser retomados en las conclusiones. Bien, el anteúltimo concepto son los saberes circulantes. Estos saberes no son solamente los técnicos, sino que emergen de la interacción entre entrenadores, jugadores y contextos sociales, en línea también con los aspectos teóricos que vamos a desarrollar. Y el deporte infantil especialmente plantea o manifiesta tres dimensiones, ¿sí? Saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales. En línea con ello, los autores que hemos seleccionado eh, plantean por un lado el tipo de aprendizajes basado en experiencias e interacciones, eh, otros implican competencias directamente, eh, pero también nos interesa el que tiene que ver con la integración de las dimensiones pedagógicas y sobre todo la interacción entre sujeto, tarea y contexto. En línea con ellos es nuestro último concepto, que son las prácticas de enseñanza. Estas prácticas implican diseñar experiencias de aprendizaje para favorecer la comprensión del juego, la toma de decisiones, la cooperación y el desarrollo integral de los jugadores. Aquí los autores que hemos eh, seleccionados hablan de la práctica educativa como desarrollos en campos sociales, las enseñanzas como el conjunto de estrategias mm, de estrategias orientadas al desarrollo de las competencias. Nuevamente aquí la interacción entre docente, alumno y medio, y particularmente en el deporte y en la educación física, los enfoques actuales destacan el aprendizaje situado, que es el que vamos a retomar
en la presentación de los datos, es la pedagogía basada en la toma de decisiones y concreciones tácticas, así como las adaptaciones mediante manipulación de restricciones en los entornos del jugador. También para finalizar el marco teórico, en la revisión de literatura quería nombrar algunos autores, ya que aportan conceptos como pedagogía centrada en el deportista, como los juegos, los tactical games, el game sense y los contextos de rendimiento variable, pero sobre todo los enfoques basados en el juego que incorporan los denominados TGFU de Bunker and Thorpe. En base a esto, tuve la oportunidad de viajar a Inglaterra, a hacer una estancia de investigación, justamente para observar y empezar a armar el estudio, el diseño metodológico, y pude hacer observaciones durante todo mi tiempo en Inglaterra, y parte de las conclusiones indicaban que los entrenadores ingleses, por supuesto, presentaban juegos, pero aunque la pedagogía TGFU, que es la que nombré anteriormente, lo sustentaba, no se comprendía plenamente ni se aplicaba de forma consistente en el entrenamiento. Esto en coincidencia con los estudios de Evans y después también Evans con Light en el 2010. Aquí aparece una categoría que nosotros agregamos, que es el entrenador amateur, porque todos esos trabajos eh, que venimos desarrollando siempre abordaban entrenadores profesionales. Y para nosotros, como una nueva categoría, aparece el entrenador amateur, retomando mis estudios de tesis de maestría. Eh, en la foto podemos ver una etnografía de todo un curso nivel 1 URBA que tuve la posibilidad de hacer durante mi presente trabajo, pero todo eso nos llevó, como plantea el autor Juan Zamaja, al proceso de investigación en un marco cultural, social, político y económico e institucional, configurando determinadas condiciones históricas que lo hicieron posible. ¿Cómo armamos el diseño? ¿Cómo empezamos a armar el diseño o el método? Bueno, tomando una adaptación del doctor Pablo García, quien fue docente durante los años del PIDE. Hubo una primera etapa donde, por supuesto, teníamos algunos intereses y algunas preguntas, más algunos escritos propios, más experiencia, y generamos planteos preliminares para un proyecto donde los reunimos y los coordinamos con lecturas, con bibliografías, con una exploración en campo y con búsqueda de trabajos y antecedentes, justamente para poder presentar el proyecto de tesis. Generado el proyecto de tesis, en una segunda etapa fuimos a visitar a los 7 clubes donde generamos escrituras, donde generamos registros, donde generamos diarios de campo y, por supuesto, entrevistas, eh, y las desgrabamos, ¿sí? A partir de eso empezamos a generar una preliminar categoría junto con las lecturas que veníamos realizando y empezamos a formular algunas categorías. Ese trabajo lo volvimos a realizar durante los 7 clubes que ahora les voy a mostrar a continuación, para pasar a una tercera etapa. En esa tercera etapa generamos una codificación abierta y en esa codificación abierta volvimos a relacionarla con las fuentes y con los documentos. También aparecieron ahí los que figuran en la tesis escrita, con la bibliografía actual para en línea con lo que plantean los metodólogos Strauss y Corbin, generar una categorización axial, es decir, a partir de una idea principal, ir generando ideas complementarias, confeccionamos algunos memos y esto nos dio una nueva codificación selectiva. Eh, el estudio se escribe en un enfoque reflexivo, entendiendo, como plantea Bourdieu y Bacán, la influencia nuestra en los procesos, o perdón, la influencia mía como investigador en los procesos de generación
e interpretación de los datos. Está claro que hubo un trabajo permanente para evitar el sesgo y para evitar eh, tantos años cercanos al deporte para poder hacer esta observación desde un poco más lejos. Y como pueden ver en la foto, en uno de los clubes donde se participó, todavía estábamos saliendo de pandemia. Puntualmente dentro del método fuimos a 7 clubes. La muestra tenía que ver con ir a ver las prácticas de enseñanza en esos 7 clubes. Hicimos 84 observaciones no participantes, generamos nota de campo, eh, también utilizamos entrevistas semiestructuradas y utilizamos un cuestionario denominado QGRAFOR del doctor Guillermo López Muñiz, ya que este instrumento tenía mucha cercanía en los intereses, no había otro parecido y después hicimos también un recorte, ya que era muy extenso y nosotros hicimos una adecuación. También el por qué, dentro de las preguntas que tuvo el jurado, de por qué utilizamos menores de 13, perdón, menores de 13 años, es que hasta el momento en Argentina el corte de edad infantil y edad juvenil era los 14 años, y sin embargo nosotros presentamos en congresos, como vamos a ver un poco más adelante, presentamos trabajos donde fundamentamos por qué era más previsible o mejor trabajada la edad de 13 años para hacer y diferenciar las edades de los jugadores. Este dato fue tomado por integrantes de la Unión Argentina de Rugby, quien hoy, eh, al menos en el 2026, aparece en la categoría de prejuvenil, infantiles, prejuvenil y juveniles. Bueno, todo esto utilizamos como metodología. Les había dicho que utilizamos entrevistas semiestructuradas, fuimos al campo, utilizamos el software Atlas T para hacer todas las desgrabaciones, teniendo en cuenta justamente qué es lo que nos decían, recuperamos las voces de los entrenadores y el lugar donde lo pudimos hacer, esto es para quienes no conocen nuestro país, la República Argentina, la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande de este país, y la región, puntualmente la región del Gran La Plata, conformada por la ciudad de La Plata, Berizo y Ensenada. Los 7 clubes ubicados en un mapa son los que se ven en la presentación, que han sido tomados con codificación en el escrito. Después, bueno, algunas fotos de los registros tomados en alguno de los clubes, sea tanto material de video como material de foto. Vamos a presentar los datos del estudio. Como mostraba anteriormente, nosotros reagrupamos las categorías y utilizamos 4 nuevas dimensiones, por lo menos para empezar a presentar, ya que teníamos muchísimos datos. El primer agrupación la denominamos aspectos sociodemográficos, y encontramos entrenadores de género masculino, todos ellos con una edad de 38 y 45 años, que eran empleados y comerciantes, eran exjugadores, es decir, 6 de 7 habían jugado anteriormente y todos ya tenían experiencia como entrenadores. En la formación, que era otro de los objetivos este, que nos habíamos propuesto en el trabajo, dentro de la formación, también el 87% había hecho este curso básico de la URBA. Reconocían como muy importante los contenidos. Luego vamos a desarrollar el tema de los contenidos. Entendían que esa formación era suficiente, el 86% dijo que eran bastante, que alcanzaba con esos tiempos, que había un vínculo entre la teoría y la práctica, que proponían entrenadores democráticos, entrenadores este, permisivos, eso el 57%,
que ellos se consideraban que había una formación suficiente, que era el 87%, y también la importancia del intercambio con otros entrenadores y otras experiencias. La tercera dimensión tenía que ver en cómo entendían ellos, cómo entendían los entrenadores la enseñanza, creían que era un medio para educar, eh, entendían la importancia, solo el 43% entendían la importancia de la competencia, esto podrá ser después retomado un poco más adelante, sí que en estas edades deberían divertirse y que ellos entendían que estaban transmitiendo valores. Por el otro lado, en la cuarta dimensión, en cuanto a las prácticas de la enseñanza, el 57% tuvo en cuenta que eran los métodos de enseñanza directivos, no utilizaban o utilizaban mayormente otros medios, casi la mitad planificaba anualmente o semanalmente y solo de forma diaria un por ciento mayor, el 71%. eh, Utilizaban la oposición como parte de la práctica. Después sí eh, los, eh, reconocían los contenidos, los saberes como procedimentales, conceptuales y actitudinales. Entendían que la motivación era importante y en ese porcentaje la toma de decisiones. Aquí recuperamos también, a partir de trabajar con el software, con el Atlas T, en todas las entrevistas, eh, palabras halladas en las entrevistas y sobre todo chicos eh, y esto es importante porque en general, cuando vamos a ver la práctica no va de la mano con lo que ellos plantean. O sea, en la oralidad plantean que lo importante son los chicos y en general son los entrenadores quienes tienen en cuenta o quienes más son tenidos en cuenta cuando se generan los ejercicios. Vamos con la discusión. De alguna forma nos vamos como a subdividir en dos grandes grupos y con cuatro discusiones bien puntuales. La primera, relacionándola con estudios de Gilbert y Trudel, es posible eh, delinear un perfil del entrenador eh, con múltiples factores. Está claro que el nivel de competencia, la edad, el género, el contexto socioeconómico generan una posibilidad de delinearlo. El segundo, relación con también estudio de Gilbert, que observaron que los entrenadores dedican a la formación formal un tiempo considerablemente menor, es decir, ellos creen que ir a hacer cursos les lleva menos tiempo que los entrenamientos, la competición y otras tareas. Y el tercer punto coincide con Nash y Collins y con López Muñiz en la necesidad de ampliar la aceptación de la formación permanente, no solamente esporádica, sino permanente. Esto nos lleva a dos discusiones. La primera, que eh, eh, los entrenadores de rango infantil de las zonas estudiadas les entusiasma entrenar y enseñar, no tienen motivos económicos y en esto coincide con un estudio de Marciani donde plantea que ellos entrenan por el gusto por el deporte. En realidad ellos plantean el gusto por el fútbol, plantea en el fútbol infantil de Marciani, pero se entiende que ellos entrenan porque les gusta el deporte. Y el segundo punto de discusión los entrenadores muestran interés por la formación y por los contenidos, como estos trabajos planteados en España, y aparece el tema de la certificación, ya que en Argentina no necesariamente tienen que estar certificados los entrenadores para estar a cargo de divisiones menores o divisiones infantiles en este caso. El segundo concepto, el segundo discusión amplia tiene que ver con eh, qué concepción tenían los entrenadores y qué prácticas llevaban adelante, qué prácticas de enseñanza. Con respecto a Nubiala, que también es otro trabajo que presentamos en la tesis escrita, se analizan aspectos como la importancia de educar,
como la relación entre el rugby y la educación, entre la relevancia que debería tener la competencia y resultados, como también su vinculación con la enseñanza de rugby. Aparecen intervenciones didácticas, como hemos también escrito anteriormente, que eran con mando directo y asignación de tareas. Esto es, según coincide con estudios anteriores, aunque aparecen algunas rupturas, ya que hay algunas incongruencias entre lo expresado y lo realizado. Es decir, que en ocasiones lo que se dice no corresponde con lo que se hace. Aquí hablaban por un momento de valores y sin embargo también aparecía, como planteaban Viciana, Sánchez Muñoz y Zavala, que hay instrucciones incluso con gritos o con inducciones negativas y protesta a los árbitros. Esto también lo hemos visto en nuestras observaciones. Eh, el cuarto punto tiene que ver con la metodología que utilizan en estas prácticas, que tiene que ver con metodología de descubrimiento. Plantean que lo utilizan y después en general son básicamente metodologías directivas. Y en definitiva, observar de nuestra parte nos lleva a contrastar estas expresiones como también plantea el estudio de Jiménez. Vamos a ir finalizando con la operacionalización de las prácticas, teniendo en cuenta que también en esta discusión son seis las variables que observamos y que quería compartirles. Las progresiones didácticas, las prácticas motrices, las secuencias didácticas, las intervenciones verbales del entrenador, la comunicación directa y el último, qué contenidos estaban siendo enseñados. Todo esto es una triangulación, producto de las entrevistas que se realizaron, los cuestionarios que se realizaron y las observaciones en las 84 prácticas durante durante un año en los siete clubes. Todo este análisis, por supuesto, eh, se apoya en la teoría de las situaciones didácticas de Guy Brousseau, que entiende la enseñanza como una relación entre el sujeto, el saber y el medio. Identificamos tres formas de progresión didáctica: la ascendente lineal técnica, la espiral y la situacional. Por supuesto, hay una mayoría en la cuestión de lo simple a lo complejo. Esa progresión didáctica era de las más utilizadas. Eh, en cuanto a las prácticas motrices, sí se observó una tensión entre ejercicios técnicos aislados, es decir, dominar el gesto, luego aplicarlo, y algunas situaciones de juego adaptadas. En este sentido, Brousseau plantea que las situaciones didácticas deben generar condiciones de desequilibrio para reorganizar su acción. Plantea, aquí es donde los entrenadores planteaban un tipo de práctica motriz u otra. El segundo bloque de dos, en las secuencias didácticas, las que más se utilizaron fueron las técnicas instruccionales, va de la mano con lo anteriormente descrito, menos en situaciones problemas y casi ninguna abiertas o exploratorias. Eh, y en la forma de intervención de los entrenadores, siguiendo también a Brousseau, y ya hay aportes del doctor Gómez, aparecen intervenciones verbales prescriptivas, reguladoras y mediadoras. Mayormente estaban las prescriptivas. Las reguladoras también eran utilizadas, aunque en menor medida, y las mediadoras en muy poco porcentaje. Toda esta situación didáctica se organiza, como plantea Bruso, en torno a un sistema de relaciones entre el sujeto, en nuestro caso el jugador, el saber y el medio. Por último, identificamos co- tres tipos de comunicación: la comunicación verbal, la horizontal y la mixta. eh, Básicamente, mucho más intervenciones mediadoras. Y identificamos tres orientaciones en los contenidos: la tradicional, que tiene énfasis en la técnica y la ejecución correcta en mayor medida; la estructural, con la comprensión de las relaciones de juego; y la comprensiva, con lectura de juego y toma de decisiones.
Recuperamos también una entrevista con un entrenador que decía que las falencias que ellos se marcaban era la falta de tiempo para conseguir capacitándose, pero admitían que esa monotonía de ejercicios era una posibilidad de romper un vínculo un vínculo que tenían con la división. Bueno, aquí dejamos las conclusiones para la parte que va a quedar grabada. Esto va a ser ampliado en la parte de la oralidad. Esto es con respecto a los entrenadores y sus aspectos, perdón, y sus aspectos. Luego, con respecto al proceso didáctico y sus aspectos, estos podrán ir leyéndolos y, y van a tener también el link para poder leer la tesis completa. Y el tercer caso, el tercer foco con respecto al proceso didáctico, que estas son las conclusiones. Finalmente, con respecto a los dispositivos, estas son las que pueden leer las conclusiones y las limitaciones del estudio son tres que también las vamos a hacer, no las vamos a explicar en su extensión para que puedan entrar en los minutos que nos tienen asignado para poder mostrarles este estudio. Y estos son los aportes que nosotros fuimos haciendo durante el tiempo que duró la tesis doctoral, con presentación en Argentina y en otros países en congresos, en revistas científicas y también en congresos de sociología en Canadá. Eh, Nuestros aportes, en definitiva, tienen que ver con una escasa producción académica en español. Hemos abordado las edades infantiles, la enseñanza en el rango infantil. Este estudio se desarrolló en los clubes de la URBA, que es la unión de rugby más grande del mundo. Hemos hecho un aporte para el fin de la etapa infantiles juveniles. Hemos recuperado voces de los entrenadores. Eh, es un tema la visibilización de la entrenadora, ya que lo podrán ver también en el escrito, y la incorporación de un instrumento específico, aunque también hicimos devoluciones al doctor López Muñiz y ya ha salido el Cubrafor 2. Nuestra propuesta para nuevas líneas de investigación son las que pueden observar aquí, estas tres, más otras dos, para finalmente eh, explicar que según uno de los teóricos que tomamos, que es Chantal Amadez Scott, plantea que enseñar no implica aplicar recetas, sino construir situaciones significativas. Agrego un aporte de Guy Brousseau, donde dice que se debería asumir un riesgo de ceder el control para que realmente haya un aprendizaje de forma real. Y recuperando al doctor Raúl Gómez, el deporte en la infancia puede convertirse en un espacio de formación integral. Finalmente, este estudio muestra que la enseñanza del rugby en edades infantiles se encuentra en una encrucijada entre un modelo técnico reproductivo que garantiza orden, pero limita la autonomía, y un modelo comprensivo que potencia el sentido del juego, pero demanda mayor elaboración didáctica. En esa medida, las decisiones que adopten los entrenadores de rugby frente a esta tensión no son únicamente metodológicas, sino también pedagógicas y políticas, pues definen quién enseña, qué se enseña, cómo se enseña y con qué propósito. Muchas gracias por su atención y quedamos a la espera de las preguntas del jurado y de todos ustedes quizás a través de las redes sociales. Muchas gracias.